Os damos la bienvenida al podcast de Loungeu, un espacio en el que presentamos a diferentes loungers, los usuarios de la red social, donde nos cuentan quiénes son, cuáles son sus proyectos, cómo encontraron la plataforma, cuáles son sus funcionalidades favoritas y mucho más. Media hora de genuina diversión al más puro estilo Loungeu. ¡Vamos a ello! Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Loungeu, una nueva red social única y alternativa. En esta ocasión tenemos una invitada, podcaster también, y a mí me hace mucha ilusión poder estar aquí hoy charlando con ella porque es una persona a la que tengo mucho aprecio y a pesar de haber trabajado con ella en algún proyecto, no hemos tenido nunca la ocasión de sentarnos a hablar en un podcast. Ella además es la persona que me dio a conocer esta red social y bueno, pues con más razón todavía más ilusión. Se llama Netferti y es conductora del podcast Cita Latina. Hola Netferti, ¿qué tal estás? Hola Laura, bueno, agradecida de verdad por esta oportunidad y súper contenta, tal cual como tú lo acabas de mencionar. Aunque hemos compartido en otras oportunidades, nunca nos había tocado así charlar con tanta cercanía. Y bueno, y más que todo con este podcast para Loungeu, por supuesto que es más gratificante en estos momentos que vamos a compartir. Bueno, pues entonces para comenzar un poquito, me gusta que el entrevistado pues hable un poco de sí mismo. Así que te pido quién es Netferti, qué es lo que hace, para que te conozcamos un poco. Sí, pero dime qué quieren saber que ya no sepan nada, mentira. Bueno, mi nombre es Neferti, ya tal como cual lo has dicho. Soy conductora del podcast Cita Latina, junto a otras producciones igualmente que han nacido en todo este tiempo. Actualmente estoy radicada en Chile desde hace un poco más ya de 10 años. Soy oriunda de la isla de Margarita, en Venezuela. Y bueno, soy fusión de las mezclas de cultura igualmente. Mis padres, mi papá es de la madre patria, de allí, de tu país, es de Bilbao. Y mi mami, por supuesto, 100% venezolana. Entonces yo creo que esas son las cosas que hacen que uno a veces tenga como que la mentalidad un poquito más abierta en relación a todo esto de la migración que ha ocurrido en los últimos tiempos y que es algo que, por supuesto, todos hemos vivido de alguna u otra forma. Y el estar conectadas con dos culturas siempre me ha hecho como una persona un poquito más empática, quizás porque al nacer y criarme entre dos familias totalmente diferentes, también te da a ti la posibilidad de tú brindar de eso que tu gente te va llenando en tu vida a las demás personas que se acercan a ti. Pertenecer a distintas culturas, aunque todas sean provenientes del español, enriquece siempre, eso está clarísimo, ¿no? Tienes una buena mezcla ahí, pero está muy bien, siempre abre la mente, como tú dices, y te hace, no sé, crecer como persona también. Exactamente. Eres conductora del podcast Cita Latina. Yo me gustaría saber cómo llegaste tú al podcasting, en qué momento decidiste voy a hacer un podcast. Sí. Bueno, te cuento. Yo soy consultor y bueno, sigo siendo consultor, pero en la parte inmobiliaria por muchísimos años. También entonces en ese tiempo buscando las herramientas para poder potenciar los servicios, empecé yo con el videocast hace muchos años, o sea, era video, entrevistaba a otros colegas de la parte inmobiliaria, en especial los corredores de inmuebles de Venezuela. Y así fue que me inicié yo en la parte después del formato podcast audible, ya fue en el año 2013 como tal, que yo me casé formalmente con el audible, aunque yo lo había explorado, pero no le había dado la oportunidad. Entonces allí fue que comencé con asesoría online, que es uno de los podcasts, fue mi primer podcast formal en audible. Y luego, después, en el año 2016, fue cuando fusioné varios podcasts como que fueron naciendo, porque a ti te viene la inspiración, entonces después tú ves que lo que tú estás creando no sirve para el público al cual está dirigido tu podcast actual. Entonces, explorando fue que también entonces lo reunifiqué todo en Cita Latina
Y Ciudad Latina es eso, es una ciudad latina donde se puede hablar de todo, donde es una tribuna para todas las personas que quieran también contar su historia. Y a través de ella, por supuesto, que he tenido las mejores gratificaciones, he conocido a muchas comunidades, igual de ustedes, a la comunidad de la Unión Podcastera también, otras comunidades de podcast en español. Y eso también hace que se enriquezca también el uno permanecer y estar en una comunidad. La constante alimentación y retroalimentación a través de todas las personas que te escuchan y por supuesto también a través de todos esos podcasters que producen y que tú también tienes que darte la oportunidad de escucharlo. Entonces eso es lo que el podcast me ha regalado y por eso es que le tengo mucho aprecio en este caso al audio, aunque muchas personas creando video y también los he creado de alguna u otra forma, creo que el poder transmitir tu voz te da un potencial distinto a lo que es transmitir tu imagen, porque tú a través de tu voz puedes decir de cualquier cosa, desde lo más mínimo hasta los mensajes más profundos. Y yo creo que eso es lo que el podcast realmente hace para todos nosotros y que nosotros también a través de nuestras voces les regalamos a nuestros escuchas. Coincido contigo plenamente. O sea, normalmente, hoy en día tú ves que mucha gente que hace podcast, ¿no? Del audio se está pasando al vídeo o a hacer el podcast en directo, en streaming y siempre con vídeo, ¿no? Hay como una tendencia, ¿no? Pero justo al revés, que parece que donde tú vienes no se da tanto, ¿no? Eso es realmente curioso. Y veo que ya llevas ya también unos cuantos años. Pensaba que te llevabas menos tiempo dentro del mundo este, pero vamos, ya eres una veterana. Llevo bastante ya y justamente empezar desde lo más sencillo hasta ya después tú empezar a adquirir tu equipo tecnológico para grabar, para cada día hacerte más profesional. No para hacerte mejor que los otros podcasters, sino para que tu sonido, lo que tú estás produciendo, sea de mejor calidad para aquellas personas que te escuchan. Y entonces yo creo que eso es lo bonito del podcast también, de que somos una comunidad de que veo que realmente nos apoyamos y por supuesto, siempre hay uno que cree ser la punta del iceberg, pero resulta que abajo hay muchos, muchos también que están tratando de llegar a esa cima. Y hay que darles la oportunidad también a estos nuevos podcasters que han nacido justamente, Laura, en esta pandemia. O sea, han nacido muchísimos podcasters. Y bueno, vamos a esperar si después de que pase todo esto van a permanecer. Ojalá que permanezcan, porque así se enriquece más nuestro contenido en español. Sí, es que el boom que ha habido ha sido espectacular. No solamente ahora cuando la pandemia, que en sí el contenido en general ha sido mucho mayor de lo Ujú. habitual. En los últimos tiempos el podcasting ha crecido muchísimo. Y tú que ya llevas tanto tiempo, por ejemplo, cuando empezaste en Chile, ¿cómo estaba el podcasting y cómo está ahora? O sea, si tú haces una comparación, ¿cómo ha sido la evolución, por ejemplo, en ese país? Sí, por supuesto. Te puedo decir que acá el podcast, el boom del podcast fue ahora en pandemia. Aunque el año pasado habían nacido algunos podcasters, no eran tan conocidos. Por lo menos hay un podcast muy, muy reconocido fuera, que a lo mejor tú también los has escuchado, que se llama Las Raras Podcasts. Ellos son muy escuchados, pero ellos no eran conocidos acá en Chile y ellos nacieron en el año 2015, tal cual como podcast. Y muchas personas todavía tú les preguntas, ¿sabes lo que es un podcast? ¿Has escuchado podcast? Y no saben realmente a lo que te estás refiriendo. Entonces, claro, en estos momentos, en este contexto, han nacido, han proliferado, han abandonado, muchos se han mantenido, pero independientemente de cómo haya sido el nacimiento de estos podcasts, sin dudarlo, ha sido significativo. Por supuesto, el enriquecimiento de todas las cosas que tú puedes escuchar. Y por supuesto también en Chile, acá en Chile, lo que estamos hablando en el contexto chileno, pues tú puedes encontrar una cantidad de podcasts que van desde lo cotidiano hasta lo divino. Entonces sí hay un crecimiento bastante significativo de los podcasters chilenos. Y hay una incursión de la industria en sí, como por ejemplo la ha habido en España, ¿no? Que los profesionales que le llaman, ¿no? Muchos periodistas y empresas que se han metido dentro del podcasting, o todavía allí no. Sí, sí, igualmente todos están como que migrando o no migrando, sino haciéndose su nicho dentro del mercado del podcast.
como tú lo dices, desde periodistas que están utilizando ahora esta herramienta, porque se dieron cuenta de que si bien es cierto, la radio es un medio masivo muy potente, mucho de ese contenido se perdía porque tú lo emitías en directo y ya después tu contenido podría haber sido el mejor, el más maravilloso del momento, pero resulta que después no quedaba un respaldo. Entonces se han dado cuenta de que el podcast es una herramienta poderosa porque tú puedes guardar todo aquello que vas comentando, que vas entrevistando y te da también a ti un respaldo de tu trabajo, en especial para aquellas personas profesionales que ven el podcast como una herramienta estratégica. Y sí, sí se ve mucho la migración, sí se ve mucho la utilización de los podcasts, aunque no es tan notorio como en las personas, las empresas se están atreviendo también a dar ese paso. Ok, aquí que en España, vamos, ha sido una pasada. Cada vez más, pero de hace ya un par de años casi. Y bueno, aparte de Cita Latina, ¿no? Y normalmente pues también estás involucrada en grupos de podcaster en Facebook. Sí. Y ahora hablaremos un poquito de eso, pero también he visto que hay un proyecto que se llama Mujeres Podcast, que también sé que estás ahí metida, y quería un poquito que me hablaras de cómo nació ese proyecto en sí y, bueno, cómo lo estás desarrollando y cómo ha sido acogido y... Bueno, sí, gracias por preguntar esa parte, Laura. Bueno, empiezo primero por las comunidades de podcast que tenemos en Facebook. Iniciamos como con una comunidad que se llama Podcast en Español, aunque hay varias comunidades o grupos con este nombre. El de nosotros creo que tiene un distintivo especial porque siempre hacemos dinámicas para poder involucrar a los podcasters que participan. Tenemos la dinámica, se van agregando administradores y moderadores con nuevas ideas. Entonces se le da la oportunidad de que ellos también puedan potenciarse y desarrollar esas dinámicas, que si las duplas, que si el podcast de mujeres, podcast de rock. Y por supuesto el clásico de nuestro grupo, que es el Jueves Podcastero, que allí, por ejemplo, van recomendando podcaster de otra persona. O sea, no es la autopromoción, sino el recomendar y reconocer otro podcast de algún miembro del grupo que por alguna casualidad o porque te guste tú sigas y escuches. Y entonces ese ganador, anteriormente su imagen o su logo ocupaba la portada. Pero luego después dijimos, bueno, pero ok, pero ¿y cómo más los vamos a dar a conocer? Y entonces allí fue cuando nació Conociendo a los Podcasters, donde a los ganadores de esos jueves podcasteros se le hace una entrevista, pero en este caso a través de la página, a través de un video, allí sí nos mostramos, porque es Conociendo a los Podcasters, sí hay que mostrarse, y puede ser que yo los entreviste o los entreviste algún administrador del grupo. Y ha sido una dinámica muy bonita porque es justamente eso, es involucrarnos y saber quién está detrás de cada podcast. Bueno, y Mujeres Podcast igualmente nace de la comunidad de podcast en español. Yo veía que había también mujeres creando contenido, pero no se daban a mostrar. Justamente los hombres a nosotros nos llevan una gran ventaja en muchas cosas, en especial porque tienen menos miedo a mostrarse. Entonces ellos igualmente nos llevan, como decimos nosotros, una morena. Yo decía, bueno, hay que buscar algún huequito para que la mujer entonces, por supuesto, ella misma se muestre. Y así fue cuando nació la comunidad de Mujeres Podcast. En un principio, igual este podcast era para que las mujeres pertenecientes a ese grupo, por supuesto, pudieran compartir a través de su propia voz y experiencias, darles ese podcast para que ellas pudieran hablar de sus propios podcasts. Estamos en vía de eso, de poder organizarnos y sobre todo comprometerlas a ellas a que puedan participar. Y entonces la idea principal de Mujeres Podcast es ser una ventana para todas estas mujeres que están creando contenido y a través de nuestras comunidades y de nuestras páginas y también de Instagram, dar a conocer, por supuesto, la producción y la creación de estas mujeres que están detrás de un podcast. Ese es el fin de Mujeres Podcast. Yo sí que veo, a raíz de lo que estás diciendo, yo cuando entré en el podcast, por ejemplo, en el podcasting, no había muchas mujeres, no conocía muchas, ¿no? Por último, han aumentado bastante el número de mujeres que hacen podcast,
Pero sobre todo, yo que me uní a la Unión Podcastera, por ejemplo, encontrar mujeres de otros países costaba trabajo. Hoy en día no, pero costaba trabajo. Me acuerdo que para el Día de la Mujer me puse a hacer un episodio especial y digo, bueno, pues lo mejor sería encontrar, ¿no?, una mujer de cada país que pudiera, pues, dar su testimonio, ¿no?, su opinión. Y realmente había países que me costó trabajo encontrar, ¿sabes? Porque estaban como que no estaban muy visibles. Era mucho más fácil encontrar hombres, como tú dices, pero la mujer como que no, o no había entrado lo suficiente o simplemente estaban como, no sé, en segundo lugar o... Es como que, es que a veces yo veo que son como más temerosas en mostrar, porque tienen miedo al prejuicio. Y siempre una de las cosas que tenemos que entender nosotros como creadores de contenido es que independientemente, yo siempre lo digo, así tú escuchas sea una sola persona, tú te debes le debes respeto a esa escucha, tienes que seguir creando. Entonces, claro, yo veo que viene el declive de la decepción, no escuchan mi podcast, no me dan like, no les gusta lo que hago, pero siempre hay alguien que escucha, porque eso tú lo puedes ver en las estadísticas. Y siempre hay alguien que te está escuchando. Y si tú sabes que hay alguien que disfruta tu contenido, tú tienes que seguir haciéndolo. Pero lo esencial del podcast es que a ti te guste lo que estás haciendo. Porque si tú lo estás haciendo por compromiso, porque no es lo mismo que alguien te encargue que tú le produzcas contenido, ya estamos hablando a nivel profesional, que alguien te diga, mira, yo necesito que tú me crees contenido o me hagas un diseño de un podcast que yo quiero producir, ya eso es otra cosa, estamos hablando de negocio. Pero cuando ya tú lo haces para ti, porque te gusta, porque quieres transmitir, porque quieres conversar, porque quieres contar un chiste, una historia, historias de terror, estas que están ahorita muy de moda. Entonces, si a ti te gusta lo que tú estás creando, por supuesto que te vas a mostrar y vas a querer que la gente te escuche y vas a ser feliz. Así tu escucha sea una sola persona. Bueno, siempre está claro que alguien te escucha y todos tenemos algo que contar realmente. El tema es encontrar aquello que realmente a ti eso te hace sentir bien y quieres compartir. Igual que lo compartes con unas amigas, una tarde que te sientes y te pones a hablar, pues igual lo puedes hacer, ¿no?, delante de un micro. Exactamente. Pero sí que cuesta. Yo creo que es algo cultural quizás, ¿no? Seguramente. Sí, una de las cosas que he visto y que me impresiona es que los podcasters mexicanos son la mayoría de los podcasts en español. Han producido una cantidad de contenido que de verdad yo estuve viendo las estadísticas y ellos ocupan el primer lugar dentro de los podcasts de habla hispana. Son los mexicanos. Y de verdad que es bastante agradable porque ahí tú encuentras un mundo también, un universo de creaciones que son tan diferentes uno del otro, así hablen del mismo contenido, pero cada uno le imprime su propio sello personal. Hombre, pero es que eso es el podcasting, ¿no? Se puede hablar del mismo tema, pero cada uno lo trata de una manera distinta. Exacto, Tu forma de expresarte es distinta, tu forma de pensar es distinta, entonces nunca presentas lo mismo, aunque hables el mismo tema, que eso es lo bueno, la riqueza realmente, ¿no?, del podcasting, así mismo es, Laura. como yo la entiendo por lo menos. Claro. Hoy vamos a presentar una nueva red social. ¿Ya escuchaste hablar sobre Lounge? No es una red social más, es nueva, diferente, es la alternativa. Lounge es innovadora, desde la estética hasta las funcionalidades. Por ejemplo, ¿escuchaste hablar alguna vez de la socialización activa o del termómetro de contactos? Pero lo importante de verdad es su aspecto ético. Nada de algoritmos de inteligencia artificial que deciden lo que ves. De venta de datos de usuarios, de anuncios a tope, más y más. De megaempresas con residencia en paraísos fiscales. De censura incontestada. En esta tu nueva red social, el centro eres tú. Retomando el control sobre lo que ves, para que los usuarios os sintáis personas de verdad. Ya está bien de redes sociales que no te respetan. Ha llegado la hora del cambio. Aquí tienes la alternativa. Descárgate Lounge en tu móvil o úsala en tu ordenador. Y bueno, yo ahora querría un poquito centrarme un poquito en Lanchu, ¿vale? Ya dije antes que tú fuiste quien me dio a conocer esta red, ¿no? Y me acuerdo, ¿no?, cuando me dijiste, oye, hay que dar una oportunidad, que está bien para los podcasters. ¿Cómo conociste tú esta red social?
Bueno, la red social la conocí yo en LinkedIn, justamente a través de Vicente. Y claro, cuando vi, me llamó mucho la atención porque una nueva red social que te presente otras alternativas era bastante, en ese momento, que fue ahora a inicios del año, era bastante agradable lo que se estaba presentando en el momento, con el contexto que estábamos empezando también a vivir, porque ahí todavía no había explotado el boom de esto que estamos viviendo en este momento. Pero vi algo totalmente diferente e integrador. Y bueno, y fue así como cuando entonces nos contactamos con Vicente y decidimos hacer esa entrevista tan agradable que compartimos con Vicente porque fue totalmente diferente. Nos reímos, disfrutamos. Y luego explorar la red me di cuenta que sí, tiene un potencial increíble y que, bueno, el llamado, por supuesto, es a las personas que se atrevan a darle la oportunidad a Lounge porque te da todas las alternativas que te dan las demás redes en uno. Yo sé que es difícil migrar al 100% de dejar todas las redes y migrar a una, pero yo creo que tiene que ser en cualquier momento que las personas tienen que como que decidirse por una sola red que te dé todas las potencialidades. Quizá más adelante, quizás para el próximo año, Launch va a estar quizás en otro nivel en relación a la experiencia usuario, pero ver cómo han ido dándonos más herramientas a nosotros los usuarios también es súper comprometedor para nosotros, en este caso comprometedor, no digo en el caso de que me obliga a algo, sino es un compromiso, por supuesto, de nosotros como usuarios de poder seguir disfrutando esta herramienta que te lo da todo. Y en especial a nosotros los podcasters también nos da ese plus que tú no consigues en ninguna otra redes, al menos que sea una plataforma donde tú alojas tu podcast. Pero LoungeU te permite subir tu audio, te permite que ese audio se quede allí y también tener todo tu contenido en un solo lugar. Y yo creo que esa es una de las cosas más simpáticas y potenciales que tiene esta red. Sí, sí, eso está claro que nos ha dado un lugar que no encuentras en ningún otro e incluso está la posibilidad de crear una comunidad allí también, al tener el contenido. Exacto. Migrar todo a una sola red, yo creo que hoy en día todavía no, estamos un poco lejos de eso, Sí, correcto. estamos muy lejos. Pero es bueno tener una alternativa distinta y luego, bueno, cada uno después ya elige, pero sí es una alternativa que yo creo que merece la pena probar. Eso coincido contigo. Sí, totalmente distinta. Con otros públicos también que tú no consigues en tus otras redes, porque normalmente en tus redes sociales, al menos que no sea una página, lo que tú estás compartiendo únicamente la ven ciertas personas. Pero acá por lo menos tú puedes ver los feeds quizás de alguna persona que te interese, algo que salió y ahí te enganchas. Entonces, yo creo que es una red que tiene mucho potencial, en especial para nosotros los podcasters, tal cual como tú lo dices, yo lo repito también, migrar al 100% es difícil, pero mirarla como una red alternativa que puedes llegar a otro público donde no llegas con las tradicionales, eso también es otra oportunidad. Sí, sí, totalmente. Y la red ha estado evolucionando, como tú mismo dices, desde que empezó, cada vez tenemos más herramientas, pero ¿qué le falta todavía para ti que te gustaría que tuviera? Para mí, ¿qué le falta a Lounge? Mira, es una pregunta, me acabas de ver una pregunta difícil. Pero yo creo que faltaría así como quizás una página en específico para tu podcast, quizás podría ser un plus también. Si me preguntas a mí en forma personal en relación a podcaster, yo creo que sería un plus gigantesco y yo creo que ahí sí muchos se atreverían a migrar, que tú desde allí pudieras redirigir ese feed, llevártelo a tu página y que se reproduzca directamente desde el ancho sería súper maravilloso. Yo creo que esto sería bastante interesante. Un perfil especial para podcasting. Bueno, ahí lo dejas, a ver si Vicente lo escucha, ¿no? Inclusive Laura, pudiendo pagar también, porque la gran mayoría de las personas que alojan su podcast en plataformas, ya cuando tú
tú tienes que pagar el alojamiento quizás para que no pierdas tu capacidad de tus audios. Y sería también una excelente herramienta, un lugar que te brinde otras alternativas que no te brindan las demás. O sea, que tú tengas todo en un solo lugar. Entonces, ahí sí que es verdad que sería como que el boom del lounge. Bueno, ahí queda tu petición, todo en un mismo lugar. A ver si la recoges. Yo me sumo a tu petición. Claro que sí. Te quería preguntar, cuando hablaste antes de las comunidades de Facebook, que hacían dinámicas y que hacían cosas entre todos, ¿no? Para que no sea un llegar y publicar y ya está. Cuando yo empecé, por ejemplo, me apunté en algún grupo de estos en Facebook, ahora ya no lo uso, y prácticamente la gente llegaba, dejaba su episodio y ya está, ¿sabes? Entonces, me parece bastante interesante que esos grupos, el grupo, por ejemplo, de podcast en español, creo que decía que se llamaba, algo así, no sea eso, sino Sí, que realmente, pues, hagan cosas, hagan proyectos y entre todos realmente sean una comunidad real. Porque eso, yo cuando entré, al principio, no recuerdo ahora en cuál entré, cómo se llamaba, pero no era una comunidad realmente, sino eso. La gente llegaba, dejaba su episodio, se promocionaban a sí mismos y hasta la semana siguiente o los 15 días cuando volvía a publicar, ¿no? y es que justamente eso, Laura, las comunidades, en estos días compartimos así como una reflexión en el grupo principal, porque esta comunidad nació, yo hice un grupo en Facebook, hice una comunidad para mi podcast Chita Latina. Pero después yo vi que empezó a unirse mucha gente y entre ellos había muchos podcasters. Yo decía, bueno, pero es que es como que me sentí como que si estaba siendo egoísta. Y entonces cambié el nombre del grupo de Chita Latina a Podcast en Español, porque vi que se estaba uniendo mucha gente, en especial todos productores del habla hispana. Y claro, y por supuesto que tú le vas imprimiendo parte de tus pensamientos y de tus creencias, tú lo vas plasmando en relación a esa comunidad. Y hace varios días compartimos un pensamiento allí donde decía, claro, que unirse a un grupo es fácil, pero hacer comunidad, ahí es lo difícil. Porque justo lo que tú dices es lo que pasa en la gran mayoría de grupos. La gente va, publica y ni siquiera te da una retroalimentación, ni siquiera explica de qué se trata su podcast, por qué lo hizo. Si la gente le da like o le pregunta, entonces no son recíprocos. Nosotros en esta comunidad, que es la principal, porque tenemos 25 grupos vinculados a este grupo, allí nosotros tenemos el muro bloqueado de lunes a viernes. Y solamente los fines de semana es que lo abrimos para que las personas puedan compartir su contenido. Pero de lunes a viernes nosotros tenemos dinámicas grupales. Los lunes se hace el lunes de dupla, los martes se hace los martes para que compartan los podcasts de rock, los miércoles son los podcasts de mujeres, los jueves es el jueves podcasterón de cada quien recomienda los podcasts de las dinámicas anteriores y los viernes entonces compartimos los resultados. Y los sábados y los domingos el muro está desbloqueado para que la gente comparta libre su contenido. Y claro, quizás muchos a lo mejor no les gusta la dinámica, pero es un grupo, cuando tú te unes están las reglas bien específicas y si tú la estás aceptando, aceptas las reglas de la comunidad. Entonces, si no las aceptas, las personas son libres de irse o de quedarse. Pero mientras estén en la comunidad, saben de que es una comunidad totalmente diferente en relación a esto que queremos crear. Y es eso, es crear la sinergia entre podcasters para que cada uno pueda magnificarse entonces como creadores de sus propios contenidos. Nada, es que me parece muy interesante porque es lo que yo no encontré cuando comencé. Y bueno, ya ahora me dan ganas de volver a intentarlo, ¿no? Porque, claro, porque en el momento, de hecho, te digo, ya no uso Facebook ni nada porque no encontré nada allí que realmente me llamara, ¿no? La atención. Sí, pero igual hay otras comunidades también de podcast que he visto que sí están cambiando. Por ejemplo, hay comunidades donde se hacen preguntas y respuestas y los administradores se dan, por supuesto, el tiempo para tomar esto en serio. Y yo creo que ese es el éxito o el fracaso de una comunidad, que los administradores estén comprometidos y no solamente el administrador o el creador, sino que le dé la oportunidad a otros miembros de esa comunidad a que también ellos puedan, a través de sus propios conocimientos, de sus habilidades, también darle a la comunidad quizás eso que tú no ves, otra persona tiene otras miras y hace esas dinámicas que son atractivas para los podcasters.
Bueno, que yo creo que eso es imprescindible, ¿no? Para realmente ser una comunidad, los miembros de la misma tienen que ser participativos, pero participativos en proyectos reales, no en ir a dejar tu contenido. Y bueno, ya para un poquito ir terminando, yo quería preguntarte sobre un tema que me has comentado en otra ocasión, de que estás comprometida y participas en una ONG, ¿no? Un poco supongo que a Ujú. raíz de lo que me dijiste al principio, de que una mezcla de culturas y entonces pues eso te lleva a abrir la mente y a mirar lo de la migración de otra manera. Exacto. Sé que la ONG es para el desarrollo de e integración para inmigrantes y me gustaría un poquito que me hablaras de ella y cómo te metiste en este tema. Bueno, me metí en este tema yo creo que hace muchos años, porque nosotros iniciamos como grupo de amigos, con unos amigos, vecinos, familiares. Empezamos a dar apoyo a algunas personas que venían llegando acá a Chile. Por supuesto, llegaban únicamente con las maletas, su vida en una maleta, en 2 maletas. Iniciar desde cero en otro país con tu vida en 2 maletas y muchas veces con hijos es difícil. Entonces, claro, en ese momento nosotros nos enfocábamos a ese grupo en específico, padres, familias, pero siempre que hubiera niños de por medio. Entonces los apoyábamos, le conseguíamos entre amigos, mira, tú tienes esto, tú tienes lo otro, yo tengo una frazada, yo tengo un hervidor que no uso, yo tengo un juego de comedor que no uso. Y así empezamos. Y bueno, en ese andar conseguíamos de todo, que si neveras, lavadoras, cocinas, comedores, cama. Y bueno, así estuvimos por un tiempo. Ya en el año 2018 empezó la migración a ser más fuerte. Y en este caso, por supuesto, de la mano de mis compatriotas, que son los que, bueno, los que han venido a poblar a casi todo el mundo, saliendo, unos retornando a sus países, porque en Venezuela hay muchas personas descendientes de muchos lugares del mundo y por supuesto se orientan también a buscar quizás esa familia que los puede apañar, que los puede contener. Y te comento el año 2018, bueno, porque justamente allí fue cuando después de venir 4 años nosotros aportando y apoyando, nos vimos en la necesidad de hacer algo más que no fuera eso. Y allí entonces nos dijeron, mira, pero es que tú para hacer eso necesitas una personalidad jurídica. Porque por mi mentalidad nunca había pasado crear una organización con todas las de la ley, sino simplemente seguir apoyando como un grupo de amigos, como veníamos haciéndolo. Pero viéndonos en la necesidad, por supuesto que se tuvo que dar el paso. Y fue allí cuando, por supuesto, junto con los familiares y amigos que veníamos haciendo lo mismo de hace mucho tiempo, me apoyaron para entonces darle personalidad jurídica a la ONG. Y que es, bueno, Unión de Migrantes para la Integración y Desarrollo Humano, es una ONG de desarrollo e integración. Y nosotros cubrimos, por supuesto, los temas, tanto, por supuesto, la asesoría migratoria en relación a la documentación y todo lo que necesita, por supuesto, también si necesitan lo que es el tema de salud, también que trabajamos de la mano con las seremías de salud de acá de Concepción y con los servicios de salud para también garantizarle a los migrantes o que ellos aprendan a cómo hacer efectiva, por supuesto, la inscripción en los consultorios. Porque soy de las personas que piensan que si estás saludable, tienes la capacidad para poder buscar un trabajo y poder tú mismo mantenerte. Pero si no tienes salud, por supuesto que es más difícil. Y bueno, y junto con ellos hemos hecho alianzas con otras asociaciones y organizaciones donde los apoyamos también a potenciar a ellos sus herramientas, enseñarlos también a cómo utilizar las redes y todas estas cosas. Y así fue cuando nacimos jurídicamente en el año 2018, ya el 25 de septiembre cumple 2 años Humideu, y justamente coincidimos en que nos formalizamos y ni siquiera lo sabía. Yo hasta hace unas semanas atrás fue que me enteré de que habíamos nacido juntos cuando se decretaron los objetivos del desarrollo sostenible a nivel mundial. Entonces, mira, o sea, compartimos una cosa también muy bonita y nosotros trabajamos con 3 de esos objetivos, que son la equidad de género, la salud y las alianzas para poder cumplir los objetivos. Entonces, eso es un Mideu. Somos un grupo de personas comprometidas en poder brindar las herramientas necesarias para que las personas puedan alcanzar su potencial.
La verdad es que me parece un gran proyecto. Yo cuando me lo comentaste el otro día, ¿no? Me pareció realmente que es tan necesario hoy en día, ¿no? Con todo lo que está pasando en cualquier parte del mundo prácticamente, todo la inmigración, yo, bueno, aquí en España también, y que, no sé, encontrará gente que comparta Claro. contigo, ¿no? Ese afán de ayudar al prójimo, pues eso es grandísimo, ¿no? Y yo te felicito por ello. Que, bueno, que consigas muchas cosas más, porque seguramente, ya me imagino que el trabajo, pues, es bastante duro, porque claro, la situación de la gente que llega, ¿no? Sí, el trabajo es arduo porque nosotros igualmente, como te comenté, Laura, o sea, nosotros trabajamos igual como grupos de amigos y gracias al voluntariado y la voluntad de muchas personas es que nosotros podemos asistir cuando se hablan de cosas materiales. El voluntariado es el que nosotros nos ayuda a poder asistir a alguna persona. Ahora, en relación a los conocimientos, el darles asesorías, ya eso es como un poco más sencillo, pero cuando tienes que acudir para poder brindar asistencia en un lugar por algún otro motivo, ahí sí necesitamos, a juro, del voluntariado. Y yo creo que es una de las cosas más importantes con la que puede contar una organización, con las personas que estén dispuestas a hacer algo más. Exacto. Por eso, y encontrarla, pues, bueno, es un paso grande y espero que siga para adelante esa organización. Yo, por mi parte, darte las gracias por haber venido aquí a hablar un rato conmigo y a dar, no sé, a conocerte un poquito más. Y eso te digo, espero que los proyectos, todos los que tienes, sigan para adelante, los nuevos que te vengan, que te vayan bien y bueno, si quieres añadir alguna cosa que no hayas hablado o lo que sea, pues es tu momento. Bueno, primero agradecerte, Laura, por la oportunidad, a Launjo también por la oportunidad de este compartir. Yo no lo llamo entrevista, sino lo llamo un compartir de pensares y de verdad agradecida, agradecida, agradecida. Y saben que por supuesto en mí siempre tienen una aliada también para lo que ustedes necesiten. Eso es lo que tendría que aportar. Sí, sí, eso ya lo sé ya, que contigo siempre se puede contar. Pues nada, espero que nos volvamos a encontrar otro día, en otro podcast. Claro que sí. Así que yo te envío, bueno, un fuerte abrazo para ti, para los tuyos. Y bueno, y nos seguimos escuchando, como siempre digo, nos seguimos escuchando. Un abrazo para ti también. Y bueno, por hoy lo dejamos aquí. Esperamos que les haya gustado esta charla y en el próximo episodio pues traeremos a una nueva persona, un nuevo proyecto a descubrir y para que la espera no se les haga muy larga, les invitamos a entrar y a descubrir Launching. Allí nos vemos. Chao.